Bienvenidos a esta nueva sesión de cardio. Esta tarde hablamos de muerte súbita y me acompañan dos grandes expertos en el tema. A mi derecha tengo al doctor Hervigio del Corral, que es responsable de formación y calidad asistencial del SAMUR. El SAMUR es el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, uno de los mejores servicios de emergencias de Europa, y no es porque lo diga yo, es porque si no lo va a decir él. Y a mi izquierda tengo al doctor Javier Ortega, que es adjunto de la unidad coronaria del Hospital Puerta de Hierro y realmente un experto en manejo y atención a la parada cardíaca en la fase hospitalaria, la hipotermia y a la recuperación del paciente una vez que atendemos en los servicios centrales, los servicios de un hospital terciario, un enfermo con parada cardíaca. Ya sabéis que esta sesión se emite en directo, se puede ver en streaming y se puede ver hasta el día 1 de abril, pero si queréis los créditos que nos da el CASEC, lo tenéis que ver antes del 21 de febrero, antes de la medianoche. Después de eso, como Cenicienta, podréis seguir accediendo a los contenidos, pero ya nos podéis acreditar con los créditos de CASEC. Esta charla consta de 3 ponencias. La primera la voy a dar yo. Vamos a hablar del primer escalón de la cadena de supervivencia. Después Hervigio nos va a contar el papel de los servicios de emergencias. Y finalmente Javier nos hablará un poquito de los cuidados post-resucitación una vez que el enfermo llega al hospital y antes del alta hospitalaria. Bueno, y si me ponéis la primera diapositiva, el primer escalón consta de la llamada al 112, la atención por el primer interviniente, por el testigo, por el ciudadano, la desfilación si tenemos un desfilador externo automatizado a mano. Y para mejorar la situación en este escalón, desde hace unos años, desde hace 1 año y medio, la SEC y Cruz Roja ha puesto sobre el tablero de nuestro ámbito nacional una aplicación que es la aplicación Ariadna, que es la que voy a intentar explicaros un poquito cómo se gestó y en qué consiste. Y lo primero a decir es que la muerte súbita es uno de los grandes problemas de salud. En España afecta a 30.000 ciudadanos cada año. En Estados Unidos, probablemente el país que tenemos mejores estadísticas sanitarias, son 450.000 ciudadanos los que tienen un episodio de muerte súbita cada año. Y eso dicho así, pues nos puede dejar como un número frío. Pero lo comparamos a la manera en la que se hace en esta gráfica, pues ya nos dice algo más. Fijaros que eso representan más que el ictus, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el HIV, todos juntos. Y si pensamos los recursos que el sistema sanitario pone para tratar el cáncer de mama, o el HIV, o el cáncer de pulmón, o el ictus, pues nos daremos cuenta enseguida que contra la muerte súbita pues destinamos muchísimos menos recursos. Los pacientes de muerte súbita no tienen una carrera popular. Bueno, ahora sí que la tienen, gracias entre otras cosas a Hervigio, al CERP y al SAMUR y al MAPOMA, que todo hay que agradecerlo en esta vida. Pero no tienen una asociación de pacientes, porque sería una asociación de pacientes zombie. No tiene ese interés social, no despierta esa inquietud social que despiertan otras patologías, porque no tiene un enfermo protestando en la puerta del ambulatorio o en la puerta del hospital. El paciente, desgraciadamente, está muerto. Y eso hace que no seamos tan conscientes de lo que representa. Y sin embargo, si pensamos a nuestro alrededor, pues probablemente todos nosotros recordaremos casos de muerte súbita entre familiares, conocidos, amigos, pacientes, gente demasiado buena para morir, sobre todo de morir súbitamente y sin que podamos hacer gran cosa por ellos. La muerte súbita, y esto es una diapositiva clásica, es probablemente la situación más emergente que puede haber en medicina. Cada minuto que pasa, la posibilidad de supervivencia disminuye un 10%. Hay algunas excepciones, como los ahogados, los niños o los congelados, en donde esa situación puede demorarse más. Pero probablemente pocas situaciones hay en medicina que sean tan emergentes como atender de forma adecuada un episodio de muerte súbita. Y como eso es así, desde hace mucho tiempo las guías ILCOR, las guías del RC, pues reflejan los primeros pasos de la cadena de supervivencia que sabemos que son fundamentales para mejorar los resultados que tenemos. Clásicamente se decía que en un episodio de muerte súbita las posibilidades de sobrevivir estaban en torno al 5%. Hoy en día, en países como España, en países desarrollados, esa probabilidad ha mejorado un poco, quizás hasta el 9, el 10, el 11%. Se ha doblado, pero el 90% de la gente se sigue muriendo, y en ciudades donde tienen un sistema realmente avanzado, pues podemos estar hablando de posibilidades de supervivencia del 15, del 20, del 25, incluso en algunos escenarios muy concretos del 30, del 35. O sea que la literatura ha demostrado que si tomamos medidas efectivas, ese porcentaje de supervivencia lo podemos mejorar.
Y si luego eso lo extrapolamos a los números, claro, con que doblemos la supervivencia del 5 al 10, estamos salvando 3.000 españoles. Y esos son más que todos los accidentes de tráfico juntos, casi los accidentes de tráfico de 2 años. Claro, si pasamos al 15%, pues entonces a lo mejor estamos salvando 6.000. Y si escalamos eso con medidas oportunas, nos daremos cuenta que pocas actuaciones y pocas inversiones pueden ser más efectivas como invertir en muerte súbita. Porque si replicamos modelos que se han demostrado efectivos, como Ámsterdam, como Holanda incluso, como Copenhague o como Suecia, pues nos daremos cuenta que en España realmente podremos salvar muchas vidas si realmente nos lo tomamos en serio. Bueno, el plan contra la muerte súbita empezó realmente en el área 6 de Madrid. En el año 2012, nosotros desde el Hospital Puerta de Hierro hicimos un plan que estaba destinado a mejorar la calidad de la atención a la muerte súbita. En aquella época pues, nos habíamos trasladado hacía poco al nuevo hospital, teníamos el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda completamente digitalizado y teníamos una serie de ventajas, una serie de oportunidades que nos hicieron pensar que quizás podíamos hacer algo efectivo. Teníamos un área bien delimitada, teníamos muy buena relación con los ayuntamientos, entidad que pensábamos que era fundamental para luchar por la muerte súbita por muchas razones. Nuestra área sanitaria es un área de buen poder adquisitivo, teníamos bastantes DEAs instalados con respecto a la media nacional y además estaban próximas, al cabo de 1 año y medio llegaban unas elecciones municipales que pensamos que podía ser un aliciente para que nuestros políticos de los ayuntamientos se involucraran en un plan de muerte súbita basado en Pozuelo, en Las Rozas, en Majadahonda, en Villalba, en Navacerrada, en todas nuestras poblaciones del área 6. Hicimos varias reuniones en el hospital y ya pensamos entonces que habría que desarrollar una aplicación que localizara los DEAs, que habría que hacer un mapa de DEAs que lo podíamos hacer con los sistemas de emergencias, con los voluntarios del hospital, con los ciudadanos, con los ayuntamientos, con las policías locales. Ya pensamos que deberíamos hacer un plan y un registro de parada cardíaca basada en el área 6, como se llamaba entonces, hoy el área noroeste de la Comunidad de Madrid, que deberíamos de buscar financiación pública para pagar la aplicación, sobre todo a través de una beca, de una convocatoria estatal competitiva, que teníamos que informar a los ayuntamientos y que teníamos que buscar la colaboración de otras entidades como los bancos, la farmacia, la residencia, los polideportivos. Hicimos varias reuniones, esto parecía que iba bien, algunos ayuntamientos mostraron mucho interés, otros no tanto, algunos bancos mostraron interés, algunos centros deportivos, algunas cadenas hoteleras, pero luego llegaron las elecciones municipales, la verdad, y lo que nosotros pensábamos que era una oportunidad antes se convirtió en una amenaza después, porque los equipos de gobierno cambiaron. Y en esas elecciones se dio la circunstancia de que donde gobernaba la derecha pasó a gobernar la izquierda, donde gobernaba la izquierda pasó a gobernar la derecha y los planes que habíamos hecho durante 1 año y medio, casi 2 años de trabajo, pues en muchos casos se desvanecieron. Eso nos creó un cierto nivel de presión y pasamos una fase oscura en el cual estábamos vendiendo esas ideas a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de Valencia, al de Bilbao, comunidades autónomas. Fuimos vendiendo la idea de hacer algo, de hacer una aplicación, de localizar DEAs, de poner voluntarios, de implementar el número de DEAs, de ponerlos incluso en los autobuses, pero la verdad es que no conseguimos convencer porque en el fondo solo vendíamos ideas y las ideas eran gratis. Bueno, después convencimos a la Sociedad Española de Cardiología y a la Cruz Roja. Nos dimos cuenta que la fortaleza que podíamos tener nosotros es que podíamos movilizar voluntarios. Redes sociales de la SEC y de la FEC son potentes. Las redes sociales de Cruz Roja son más potentes. La SEC puede movilizar 40.000 voluntarios de personal sanitario, fundamentalmente. La Cruz Roja puede movilizar 200.000. O sea, puede tener un gran número de voluntarios como probablemente no tenga otra entidad en el territorio nacional. Y pensamos que la forma de hacerlo era quizás hacerlo nosotros y luego presentarlo a la sociedad, buscar sinergias, buscar intereses comunes para que esto lo pudiera hacer. Siempre hemos tenido un interés altruista y durante 1 año trabajamos en una aplicación y en septiembre, el 8 de septiembre del 2018, coincidiendo con el Día Mundial de los Primeros Auxilios, lanzamos Ariadna. ¿Y Ariadna qué es? Bueno, pues Ariadna es una aplicación que tiene como objetivo localizar voluntarios y localizar desfiladores. Se baja en cualquier smartphone, ya sea de iPhone, de iOS o de Android, es gratuita, por supuesto, en territorio nacional y te va a localizar dónde estás y los desfiladores que tengas a tu alrededor. El desfilador va a darte información con fotos, puedes incluir en ella hasta 3 fotos de dónde están, te va a informar la ruta, cuánto llegas andando, a pie, en bicicleta, en coche, en taxi. Esta es una captura de pantalla de mi teléfono
cuando presentamos la aplicación en el Congreso de Sevilla, octubre del 2018. Iba en un taxi, y por eso veis que yo voy al taxi al Congreso, a las 8 de la mañana, y por eso se ve cómo la aplicación se va moviendo. Pero toda una información muy completa de dónde estás y dónde está el DEA más cercano. Y yo creemos que eso puede ser útil hoy en día para que si ves una parada cardíaca, te pueda ayudar a ver dónde está el desfibrilador más cercano. Lanzamos una primera fase que empezó ese 8 de septiembre del 2018 y que pensamos que iba a durar 2 años hasta tener un mapa un poquito presentable, un poquito decente de lo que eran los desfibriladores a nuestro alrededor. Pero la verdad es que en un año habíamos conseguido nuestros objetivos que pensábamos para 3 años, los teníamos en un año. En la primera fase intentamos desarrollar la imagen, mejorar el funcionamiento de la aplicación, darle difusión, presentarlo a las comunidades autónomas, crear ese mapa, pero en muy poquito tiempo, y estos son datos de hace unas semanas, resulta que de hace una semana tenemos 25.000 usuarios de la aplicación. Los ingleses tienen el Good Samaritan, llevan 3 años y tienen menos de 10.000. Nosotros, nuestra capacidad de llamada a los ciudadanos se ha visto que con creces nos responden. Como pasa en el trasplante, el ciudadano español es comprometido, es un ciudadano generoso y nosotros, si les llamamos para que nos ayuden, lo van a hacer. Y hoy tenemos 25.000. Tenemos 9.300 DEAs geolocalizados, que no está mal. Esta mañana teníamos casi 10.000 ya, pero bueno, 9.300 lo teníamos hace una semana y tenemos de ellos 4.280 validados, porque nuestros desfibriladores, nuestro mapa es un mapa dinámico. Si en 6 meses un voluntario, un rastreador de nuestra aplicación no lo ha validado, ese desfibrilador se cae, pasa a estado de no validado. No desaparece de la aplicación, pero aparece como un desfibrilador que en 6 meses nadie ha comprobado que sigue estando allí y que la dirección es correcta. Con lo cual, nuestra aplicación es dinámica y cada día a día va a hacer que el registro de los desfibriladores que nosotros tenemos sea, entre comillas, relativamente fiable, porque al menos en 6 meses ese desfibrilador está ahí. Bueno, Arianda se puede descargar de manera gratuita en España, en cualquier tipo de sistema operativo. También puede localizar desfibriladores europeos, y eso es algo que aparece de ahí. Tenemos desfibriladores en varios países de Europa, siempre introducidos por un teléfono que ha descargado la aplicación desde España, pero ya desde el principio está pensada para que esta aplicación pueda ser usada y se pueda utilizar en otros países, pues en Polonia, o en Rumanía, o en Argentina, o en Venezuela. Porque desde el primer momento ha sido pensado como una aplicación abierta que está aquí para intentar ayudar. Es una colaboración que no tiene por qué ser la mejor ni la única, pero es una idea de ayudar a la mejoría en la atención a la parada cardíaca de la Cruz Roja y de la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, nos han dado bastantes reconocimiento público, nos han dado un premio a la mejor aplicación en el mobile del año pasado. Ya sabéis que este año el mobile se ha suspendido, pero el mobile el año pasado nos reconoció como una de las mejores aplicaciones de interés sanitario. Hemos sido finalistas en varios premios y nos han dado el premio Constantes y Vitales a la divulgación en la prevención médica, un premio del que estamos especialmente orgullosos. A lo largo de este año estamos haciendo desarrollo de la aplicación, estamos mejorándola, estamos mejorando su difusión, estamos concienciando de la muerte súbita. Ese es un trabajo que hace la FEC. Y con la Cruz Roja estamos organizando el voluntariado para que nos ayude. Detrás de la aplicación hay un sistema complejo de tickets, hay un complejo sistema en el cual si un voluntario ve que un desfibrilador tiene una información que puede ser errónea, se trata de arreglar. Si hay un problema en la aplicación, hay voluntarios dispuestos a resolver esa incidencia, si hay dudas también, y existe toda una red de trabajo basada fundamentalmente en voluntarios de Cruz Roja que nos ayudan a que la aplicación permanezca al día y nos hacen un trabajo que en el fondo es impagable. Hemos hecho algunas medidas para este año, una de ellas es crear el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna es una actividad que vamos a ir haciendo periódicamente en distintas ciudades, una gincana, destinada a que la gente joven nos ayude a localizar desfibriladores, centrada en ciudades, coincidiendo con un evento de la SEC o de Cruz Roja o del Día de la Muerte Súbita, el Día del Paro Cardíaco o del Día Mundial del Corazón, que vamos a hacer en distintas ciudades, intentar animar con una serie de premios y una serie de actividades y difusión en los colegios, en las universidades, en los institutos, que la gente joven sobre todo, pero también todo voluntario, nos ayude a localizar DEAs. Los siguientes eventos van a ser en Madrid, en Vigo, en Palma, coincidiendo con nuestro Congreso Nacional, y después en Madrid coincidiendo con el Día Mundial del Corazón. Hemos sacado una nueva versión de la aplicación, hemos incidido en la gamificación.
Hay mucha gente que juega con Arianda buscando DEAs, obteniendo premios, premios que son simbólicos, premios que solamente ayudan a saber que uno por lo menos ha contribuido a mejorar ese mapa de DEAs, y hemos trabajado durante ese año. Hemos hecho todas estas ligas, la Liga Vitamina, la Liga Corazón, un montón de ligas en la aplicación para que pueda ser entretenida y que siga siendo entretenida para la gente joven la aplicación de los DEAs. Eso nos da premios justamente simbólicos, y también hemos pensado que hay algunos centros específicos donde localizar un DEA no es suficiente. Y estamos hablando de grandes centros comerciales, de grandes edificios públicos donde pueda haber 10 DEAs, 20, 30. Por ejemplo, el Wanda, o el Santiago Bernabéu, o el Nou Camp, o Mestalla, donde una organización como el Valencia Club de Fútbol tiene muchos desfiladores en el estadio. Bueno, pues Arianda va a crear una serie de punto global que va a poder comunicar con los servicios médicos de un club de fútbol en caso de evento, y va a poder dar instrucciones, activar su sistema de emergencia en caso de parada cardíaca. Con lo cual, intentamos mejorar que en los grandes centros donde pueda haber una respuesta, esto funcione mejor. Y finalmente, probablemente el paso definitivo para nuestra fase 2 es intentar que Arianda sea realmente útil y que lo controle el teleoperador de un sistema del 112. En España, la parada cardíaca está atendida al final por un teleoperador. El teleoperador sabe dónde está la UBI móvil, sabe dónde están sus recursos, sabe dónde están sus ambulancias, es el que decide qué recurso manda, y es el que realmente en condiciones ideales debe conocer dónde están los desfiladores más cerca a la parada y dónde pueden estar los voluntarios. Estamos intentando integrar esto en los sistemas de emergencias. No es fácil porque en España no tenemos un sistema nacional de salud, sino que tenemos 15, y estamos en conversaciones con muchas comunidades, en Galicia, en Valencia, en Andalucía, en Madrid también, en Navarra, y cuando empecemos a integrarlo en el 112 probablemente es cuando Arianda nos pueda dar el máximo de nuestra utilidad. Eso es todo lo que yo quería contar. Cómo hemos gestado Arianda, en qué situación estamos y a dónde queremos ir hacia el futuro. Arianda es una gran campana, una campana del siglo XXI que está destinado a que la ayuda que podemos pedir en caso de muerte súbita llegue a la mayor cantidad de gente posible, a localizar un voluntario que haya dado su permiso para que le podamos llamar y que pueda ayudar mientras viene la OMI móvil. Y para que eso funcione necesitamos que todos la difundamos, todos ayudemos, todos podemos buscar un desfi en un momento dado, o podemos ayudar a que eso sea así. Bueno, es la contribución de SEC y Cruz Roja, una contribución modesta, pero esperamos que eso nos pueda ayudar en unos años a mejorar el primer escalón en la cadena de supervivencia. Bueno, y hablando del primer escalón, tenemos con nosotros a un experto. Él trabaja en un sistema de emergencias, en el SAMUR. Cuando él se viste, siempre piensa en ello y está dispuesto a que eso se conozca. Hervigio del Corral es un buen amigo, es un experto en la atención al paciente con parada cardíaca, es el responsable de calidad del SAMUR, y eso es mucho lo que tiene que decir, lo que puede aportar, que nos va a hablar cuál es el papel de los servicios de emergencias. Viri, es tu turno. Muchas gracias, Ignacio. Bien, SAMUR, y hablaré de mi servicio, el papel de SAMUR, aunque obviamente el papel de los servicios de emergencias debería ser común, como tú has comentado. SAMUR es un servicio orientado fundamentalmente a resultados, ¿no? Esto quizás es la característica que más nos define. Sabemos que tenemos entre manos aquellos que gestionamos, y también todos los trabajadores del servicio, un arma que puede ser muy útil para conseguir mejorar las tasas de supervivencia en las patologías tiempo dependientes, y como ha dicho el doctor Fernández Lozano, no hay ninguna otra patología tan tiempo dependiente como la parada cardíaca. Tanto es así que SAMUR orienta prácticamente todo su trabajo hacia esos resultados. Así, de esta forma, establecemos un compromiso a través de diferentes puntos. Por una parte, un compromiso con el ciudadano, de manera que nosotros publicamos nuestros resultados de supervivencia sin deterioro neurológico en la parada cardíaca en nuestra página web, para que todo el mundo conozca lo bueno, malo o regular que hemos sido cada año, y que puedan tomar medidas para echar a los que estamos, poner a otros si las cosas van mal. Creo que ese era nuestro principal compromiso que hemos incluso avanzado más, dado que el resultado de la parada cardíaca forma parte de la productividad de los directivos del servicio, de manera que, obviamente, si en un semestre, la productividad semestral, hay un descenso en las cifras de supervivencia, lógicamente tendremos que cobrar menos porque algo habremos hecho mal. Eso
es un poco el grado de compromiso, habla del grado de compromiso que tenemos en el SAMUR con la parada cardíaca, pues también como con el proceso del trauma, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los trabajadores están influidos en ello, porque todos los trabajadores tienen una parte de productividad variable ligadas a objetivos comunes, en este caso la parada cardíaca. Y ahí tenemos un gráfico que puede ver todo el mundo en la página web de SAMUR en estos momentos. Por lo tanto, declaramos nuestros malos o buenos resultados cada año, ¿no? Y para conseguir esos malos o buenos resultados, nosotros creemos que debemos influir en todos los eslabones de la cadena de la supervivencia. Es un programa que iniciamos en 2008, que bueno, fue considerado por Diario Médico como una de las mejores ideas de la sanidad en aquel momento, y en el que establecimos nuestra estrategia para la parada cardíaca, ¿no? Una estrategia, como digo, basada en reforzar todos los eslabones y que empieza con el primer eslabón, la alerta y la activación precoz. SAMUR es un servicio quizás original en referencia al resto de España en cuanto a la gestión de las llamadas. Nosotros no hacemos una regulación de la llamada que puede tardarnos 4, 5 o 6 minutos a través de médicos, sino que es un despacho hecho por técnicos, de manera que enviamos la ambulancia ante cualquier duda de paciente inconsciente. Ante cualquier duda tenemos tiempo de sobra para desactivarla, pero se envía a la unidad porque tenemos un resultado que podemos ver ahí en el último estudio que hicimos. Solamente el 50% de las paradas cardíacas conocemos desde la central de comunicaciones que es una parada cardíaca, con lo cual estaríamos perdiendo tiempo en el otro 50% de las paradas cardíacas, lo cual sería lamentable. Por lo tanto, preferimos tener muchos falsos positivos antes de tener un solo falso negativo, ¿no? Además, nos comprometemos y nos presionamos a nosotros mismos de manera que cuando nosotros enviamos a la ambulancia el mensaje de que tiene que ir a un lugar, al mismo tiempo va un mensaje al teléfono móvil del llamante. En el llamante es nuestro principal control de calidad, dado que tiene el momento en el que ha salido la ambulancia, con lo cual está contando tic-tac hasta que llegamos. No podemos engañarle y decirle, no, si hemos tardado 6 minutos. Él sabe exactamente el tiempo de respuesta que hemos tardado. Es un sistema de presión y el llamante se convierte en el principal control de calidad del servicio. Por lo tanto, esto habla un poco más de los compromisos. Por supuesto, hacemos reanimación cardiopulmonar transtelefónica, asesorando a los primeros respondientes en el masaje cardíaco. Esa gráfica la hicimos sobre un estudio de 1.500 paradas en el que comprobamos qué supervivencia teníamos cuando llegábamos a las paradas en más o en menos de 8 minutos. Las diferencias son abismales, ¿no? Por lo tanto, la clave estaba clara, ¿no? Había que llegar pronto. No había que llegar pronto a consecuencia de tener un porcentaje que lo tenemos de alto de falsos positivos. Si nos vamos al segundo de los eslabones, el segundo de nuestros eslabones, que coincide prácticamente con los eslabones de la AJA, que no del RC, que tiene 4, es la formación en la población. Nosotros nos hemos autoadjudicado la formación de la población de manera gratuita. Todos los años hemos llegado a formar hasta 50.000, el último año hemos formado 30.000 ciudadanos de forma gratuita. Todas las asociaciones de Madrid pueden pedirnos gratuitamente una formación en reanimación cardiopulmonar, que se la hacemos en 4 horas, en grupos de 15, de 20 personas, ¿no? Hemos calculado que a lo largo de estos últimos 15 años hemos formado al equivalente al 10% de la población de Madrid. Es posible que haya muchos repetidos y que al final no sea el 10%, pero hemos formado en número de ciudadanos al 10% de la población de la ciudad. Esto sin duda ha influido mucho en las tasas de primer interviniente haciendo masaje cardíaco en nuestras paradas cardíacas, hasta el punto que en ese estudio entre 2012 y 2017 en el 56% de los casos había una persona haciendo masaje cardíaco. Sin duda un buen dato, no el que quisiéramos, pero es un buen dato que sin duda mejora, como todas las publicaciones recomiendan, los resultados finales neurológicos en la parada cardíaca con esa distribución, ¿no? La mayoría de los primeros respondientes son policías, dado que una población diana que nosotros formamos, porque son de los primeros que suelen llegar, es a la policía, ¿no? Tanto la Policía Nacional, toda la Policía Nacional de España, porque vamos a Ávila a darles la formación a todas las promociones de Policía Nacional, como nuestra Policía Municipal, Guardia Civil, etcétera, etcétera, son formadas por nosotros en reanimación cardiopulmonar básica.
Con respecto al tercero de los eslabones, no voy a hablar mucho porque casi todo lo ha hablado el doctor Fernández Lozano, pero sí hablar de nuestro proyecto. Bueno, SAMUR fue el primer servicio, el Ayuntamiento de Madrid, que empezó con la implantación de desfibriladores ya en el año 2006. Tuvimos un acuerdo con una empresa de telefonía por el cual instalamos esas columnas de rescate en los centros comerciales. No muchas, todos aquellos centros que quisieron ponerlas los pusieron, pero fue un inicio del desarrollo de la desfibrilación semiautomática de acceso público. Y ahora, bueno, pues les voy a hablar, todavía no está presentado políticamente y por lo tanto no debería hablar mucho de ello, del proyecto Cardiomat. Es un proyecto ya aprobado, ya financiado y ya en vías de construcción, por el cual, y antes comentó algo el doctor Fernández Lozano, habrá autobuses geolocalizados con un desfibrilador a bordo, ¿no? Habrá una app para todos los ciudadanos de Madrid a la que se podrán apuntar y tendremos geolocalizados tanto los ciudadanos como los desfibriladores. Cuando haya una parada cardíaca, enviaremos a uno de esos ciudadanos que tendremos geolocalizados a recoger el DESA, mientras enviamos a otro a hacer masaje cardíaco, ¿no? Ese es el proyecto que en líneas generales, que en breve, pues en los próximos meses, saldrá a la luz en la ciudad de Madrid y que es nuestra nueva contribución al desarrollo de la desfibrilación semiautomática. Por cierto, en el 112, en la parte de SAMUR, miramos y consultamos el Ariadna cuando tenemos una parada cardíaca. Y bueno, quizás este sea nuestro punto fuerte, ¿no? Quizás es aquel que depende más directamente de nuestra competencia, la mejora de los cuidados de soporte vital avanzado. Nosotros hemos creído que en esto los servicios de emergencia tenían un gran área de mejora, ¿no? No podía ser que nosotros atendiéramos una patología como la parada cardíaca o como el trauma grave o otra patología con un médico, un enfermero y un técnico, cuando si ese paciente llega a una sala de urgencias es atendido por un equipo completo formado por varios profesionales. Por lo tanto, ponemos en nuestro compromiso, en nuestra carta de servicio, también se puede leer y también se puede leer el porcentaje en el que lo conseguimos, ponemos siempre 2 médicos y 2 enfermeros y un equipo de apoyo logístico en todas las paradas cardíacas que ocurren en la ciudad de Madrid. Y obviamente hemos introducido algo que nos parecía increíble que no hubiera estado, ¿no? Desde el año 97 introdujimos la analítica y ya desde hace muy pocos años todos nuestros procedimientos se basan, además de en otros parámetros, en los parámetros analíticos, ¿no? Prácticamente en los últimos 5 o 6 años las paradas cardíacas las manejamos en base a los parámetros analíticos, son nuestro reloj metabólico. La mayoría de las veces es muy difícil conocer el tiempo en el que ese paciente ha estado en la parada cardíaca, pero sabemos que si tiene un pH de menos de 6,6 es prácticamente imposible que sobreviva, sabemos que el tiempo es muy largo, hay una relación directamente proporcional entre la disminución de pH y el tiempo en el que ha estado en parada cardíaca, y al revés, si tras 15, 20, tras 30, incluso 45 minutos de reanimación el paciente sigue teniendo unos buenos datos metabólicos, seguimos con las maniobras. Nosotros no creemos en esos parámetros que nadie nunca ha evidenciado con documentación de que a los 30 minutos haya que dejar las maniobras. En algunos habrá que dejar a los 20, no a los 40 y no a la hora, ¿no? Porque obviamente hemos tenido supervivencia sin deterioro neurológico con tiempos muchísimos más largos, ¿no? Bueno, y este artículo va a ser publicado, ya ha sido aceptado y será publicado quizás el mes que viene o el siguiente en el Critical Care, en el cual hemos demostrado una asociación con una regresión logística multivariable entre los valores de pH y la recuperación neurológica, no el ROX, no la recuperación de latido cardíaco, sino en cuanto a la recuperación neurológica. Y conocemos que con determinados niveles de pH, PCO2, exceso de bases y el potasio, podemos pronosticar y por lo tanto nos sirve para seguir manejando la parada cardíaca en función de esos niveles en la escena, ¿no? Siempre es característica de nuestra actuación el tomar una primera muestra sanguínea como una de las primeras medidas que realizamos al llegar a una parada cardíaca. Por supuesto utilizamos la ecografía, ¿no? Es absurdo no utilizarla, ¿no? Sabemos que la mayoría de las actividades eléctricas sin pulso no lo son y lo podemos detectar con la ecografía. Muchas veces es posible reanimar cierto tipo de pacientes que creemos que están en parada cardíaca y que realmente no lo están, ¿no? Y se toman otras decisiones que son las de abandonar la escena si no se sigue manejando, ¿no? Mejoramos la calidad del masaje cardíaco, es nuestra obsesión, ¿no? Es nuestra obsesión, tanto con el Quality CPR como con la colorimetría y últimamente con la oximetría cerebral, ¿no? Es nuestra obsesión en la escena ir cambiando a las personas, no cada 2 minutos, sino incluso cada minuto, para conseguir unos buenos valores en estos parámetros, ¿no?
Y lo último, desde hace un año y pico, es la implantación de la ECMO prehospitalaria, ¿no? Bueno, esto está en periodo de curva de aprendizaje en aquellos pacientes seleccionados, jóvenes, con una fibrilación ventricular refractaria. Bueno, pues intentamos, en algunos casos lo hemos conseguido, pues conectar al paciente a una pequeña máquina de reanimación cardiopulmonar extracorpórea de ECMO, ¿no? Y con ello pues hemos conseguido revertir pulso en algunas situaciones y llevarlo al hospital, ¿no? En cuanto a los cuidados por situación, que próximamente hablará mi compañero, sí hemos sido pioneros en el manejo de la hipotermia prehospitalaria, unas veces a favor las guías, otras veces cuestionada y últimamente otra vez a favor, incluso en los ritmos no desfibrilables. Siempre hemos creído nosotros en esto. Hicimos este estudio con todos los responsables de los servicios de cardiología de los hospitales de Madrid y en los primeros 100 casos en los que trabajamos, observamos que había un aumento significativo de la supervivencia en aquellos pacientes en los que la hipotermia prehospitalaria se adelantaba con respecto a los otros pacientes que solo tenían hipotermia hospitalaria. No estamos hablando con respecto a otros pacientes que no tenían hipotermia, ¿no? Y por supuesto la transferencia, ¿no? Son hospitales de tercer nivel con los cuales tenemos un procedimiento conjunto, ¿no? Con las transferencias directas a las unidades de hemodinámica en caso de causa coronaria y por supuesto con un control de los procesos. SAMUR conoce y controla la evolución de los pacientes a las 6, 24 horas y a los 7 días evaluando su evolución y su CPC, y en el caso de las paradas cardíacas hasta los 30 días. Nos parece indispensable el realizar esta práctica para conocer cuál ha sido realmente el resultado de nuestro trabajo, dar un feedback a los médicos del servicio y por lo tanto tener unos parámetros para poder establecer medidas de mejora, ¿no? Y al final estos son nuestros resultados en términos de recuperación cardíaca, solo de ROCs, ¿no? A lo largo de estos últimos años. Como hemos dicho, este es nuestro indicador y lo tenemos bien presente porque de este indicador dependen muchas cosas en el servicio, entre ellos, como hemos dicho, la productividad y sobre todo el compromiso con el ciudadano. Quizás esto no es lo más valioso, sino esto que ponemos aquí. Ahora la evolución en los porcentajes de recuperación neurológica AC íntegro, ¿no? Que en este último año pues hemos tenido el mejor dato hasta este momento. 1 de cada 4 pacientes que atendemos, incluidas las paradas cardíacas traumáticas, y esto es importante decirlo, están incluidas también las paradas traumáticas, se recuperan con una CPC de 1 o 2, ¿no? Bueno, y aquí pongo los resultados que van a salir en la revista Critical Care. Aquí el trabajo se resume solamente entre 2012 y 2017, si bien es verdad que aquí solo están las paradas médicas para este trabajo, pero podemos observar que tenemos en los ritmos desfibrilables unos porcentajes de supervivencia del 43%, como antes comentaba el doctor Fernández Lozano. La mayoría de esos países nórdicos que hablan de esos porcentajes tan elevados hablan solamente de ritmos desfibrilables. Ellos parece que no atienden a las paradas cardíacas de ritmos no desfibrilables. Bueno, nosotros recuperamos al 10% sin lesiones neurológicas de los no desfibrilables, que son la mitad de los pacientes. Yo pienso que hay que desconfiar absolutamente de todos esos estudios en los cuales se habla de un 70% de ritmos desfibrilables, un 30%. Están falseando y no atendiendo a los pacientes de ritmos no desfibrilables, que obviamente son los menos agradables de reanimar porque son los que menos resultados te dan, ¿no? O llegan antes que nosotros. Exactamente. Y nada más. Por supuesto, a vuestra disposición para... Muchas gracias, Gil. Vamos a hacer las preguntas al final. Ya tenemos unas cuantas preguntas que nos entran por el chat. Antes de dar la palabra a Javier, recordaros que las presentaciones estarán disponibles para que las podáis ver hasta el 1 de abril, pero si queréis los créditos del Sistema Nacional de Salud o del CASET, lo tenéis que ver durante todo el día del viernes hasta las 00:00 del sábado. Bueno, el siguiente ponente es Javier Ortega. Javier Ortega es compañero en el hospital, es un experto en la unidad coronaria y en el manejo del paciente crítico y del paciente también que ha tenido una parada cardíaca en su estancia hospitalaria. Javier. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Vamos a ir a la tercera fase, que es cuando recibimos al paciente al hospital, aquel que llega, ¿no? Que por fortuna pues cada vez son más los pacientes que llegan con el ritmo recuperado, y ahora vamos a pasar a la parte del manejo hospitalario. ¿Qué caracteriza al paciente que ha sido recuperado de una parada cardíaca? Una vez que nosotros lo recibimos en el hospital, pues va a haber 4 elementos fundamentales. El primero, está puesto por orden de importancia, es el daño neurológico, que es lo que va a determinar
fundamentalmente la evolución del paciente, ¿no?, y la mortalidad. Siempre en toda parada cardíaca hay un cierto grado de disfunción miocárdica, aunque la causa más frecuente de las paradas cardíacas es la cardiopatía isquémica o alguna cardiopatía de base. Independientemente de esto, de que la propia causa de la parada cardíaca ocasiona una disfunción miocárdica, prácticamente todos los pacientes en la fase de recuperación de la parada cardíaca van a tener un cierto grado de disfunción miocárdica que también habrá que valorar y habrá que tratar. Existe también una respuesta a nivel sistémico al proceso de isquemia inicial como consecuencia de la parada y la reperfusión posterior una vez que el paciente ha recuperado el ritmo cardíaco. Y por otro lado, deberemos tener en cuenta, sabiendo que la causa fundamental, o en más del 70% de los casos, es de origen cardiovascular, habrá que tratar esa patología desencadenante, que puede haber sido, por ejemplo, un infarto. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño neurológico se caracteriza porque hay una alteración en la homeostasis del calcio, hay una tendencia a paso del calcio al interior de la célula, hay una formación de radicales libres, todo ello acaba conduciendo finalmente a una disfunción mitocondrial, una lesión celular que puede llegar a ser irreversible desde el punto de vista neurológico. A nivel miocárdico, como he comentado, y esto es independiente de que la causa sea de origen cardíaca o no, suele haber un daño miocárdico que se manifiesta en las primeras horas, pero que casi siempre es transitorio. Con un manejo adecuado, entre las 48 y 72 horas suele desaparecer. Y por otro lado, a nivel sistémico, con afectación de otros órganos, hay una serie de respuestas que pueden dar lugar a una depleción de volumen intravascular por una serie de activación de mecanismos inflamatorios, una alteración del tono vasomotor que hace que estos pacientes suelan estar generalmente hipotensos, y una alteración de la oxigenación tisular que se suele manifestar por cifras de ácido láctico significativamente altas. ¿Cuáles son los pasos iniciales que damos en el hospital una vez que recibimos a un paciente que ha tenido una parada cardíaca, en el que muchas veces desconocemos la causa? En primer lugar, vamos a hablar del papel de la coronariografía. En las guías de práctica clínica, en general se recomienda realizar una coronariografía precoz. Es verdad que esto ahora pues, está en parte en duda, no es que no se deba hacer, pero quizá no es imprescindible realizarlo, al menos de una manera muy precoz en todos los casos. Evidentemente, si un paciente ha tenido una parada cardíaca y el electrocardiograma, una vez reanimado al paciente y recuperado el ritmo, tiene una elevación del segmento ST, ese paciente debe ir inmediatamente a hacerse una coronariografía, igual que hacemos con cualquier paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio. Pero ¿qué ocurre en aquellos pacientes en los que el electrocardiograma postparada no muestra alteraciones significativas del electro? Bueno, pues hay un estudio que responde a esa pregunta, que es el estudio COAD, que se publicó el año pasado, en el cual lo que hacían era a un grupo de pacientes bastante numeroso, los aleatorizaban a una que tenían una parada cardíaca con ritmo desfibrilable, pero sin elevación del segmento ST. Los aleatorizaban a dos grupos, a unos les hacían una coronariografía precoz con una mediana de unas 2 horas, y a otros les hacían la coronariografía pero con más tranquilidad, generalmente una vez recuperados, una vez hecha la hipotermia, y en aquellos pacientes que se recuperaban y que no tenían un pronóstico infausto, les hacían la coronariografía con una media más o menos de unas 120 horas. Bueno, pues este estudio, que tenía como objetivo principal la mortalidad a los 90 días, no mostró ninguna diferencia en la mortalidad en los dos grupos, pero ni en la mortalidad, ni en el pronóstico neurológico, ni en una serie de endpoints secundarios que estaban relacionados con el manejo en cuidados intensivos, el tiempo que se mantenía la ventilación mecánica, el tiempo que se mantenía el soporte vasoactivo, incluso el daño miocárdico, es decir, una serie de parámetros secundarios en los que no hubo ninguna diferencia. Con lo cual, este estudio lo que viene un poco a poner en duda es la necesidad de realizar una coronariografía urgente en todo paciente recuperado de una parada cardíaca con un ritmo desfibrilable. En algunos casos merecerá la pena, pero habrá que basarse en otros datos clínicos, no en el mero hecho de que el paciente haya tenido una parada cardíaca. Y en este sentido nos puede ayudar un poco el ecocardiograma. A veces tenemos dudas cuando el electro no es valorable, y el realizar un ecocardiograma a la cabecera del paciente nos puede animar a realizar una coronariografía, por ejemplo, si nos encontramos con alteraciones muy llamativas de la contractilidad segmentaria, teniendo en cuenta que a la hora de valorar el ecocardiograma en estos pacientes, como he comentado antes, al haber una disfunción miocárdica con mucha frecuencia, no es anormal que nos encontremos una hipoquinesia global o incluso el patrón que suele dar la miocardiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo. Eso es relativamente frecuente en los pacientes posparada y no por eso debemos ir corriendo a realizar una coronariografía. Todos estos pacientes van a tener una monitorización hemodinámica invasiva, que básicamente va a consistir en una vía central para medir la presión venosa central y administración de fármacos inotrópicos, y una arteria para tener una monitorización invasiva de la tensión arterial,
que además nos va a permitir sacar gasometrías arteriales con cierta frecuencia. Desde el punto de vista del soporte vasoactivo, que prácticamente casi todos estos pacientes van a necesitar, ¿hay algún tipo de fármaco que nosotros prefiramos? Pues la verdad es que no hay muchos datos en pacientes recuperados de parada cardíaca. Esto está extrapolado, esto que os pongo aquí, la recomendación de noradrenalina frente a dopamina, frente a adrenalina, está extrapolado de los estudios de shock. Hay estudios hechos en shock, sobre todo uno que fue el más importante, publicado en el New England, que comparaba la noradrenalina frente a la dopamina, y la noradrenalina salía ganando particularmente en el shock cardiogénico por menor riesgo arritmogénico que la dopamina. Desde el punto de vista del soporte respiratorio, estos son pacientes que van a estar intubados, debemos mantener una saturación entre 95 y 100% y evitar la hipocapnia y la hipercapnia, porque se ha visto que tienen un efecto negativo sobre el pronóstico de los pacientes. Sabéis que la hipocapnia, la hiperventilación, lo que acaba produciendo es una vasoconstricción y acaba provocando también una disminución de la precarga. Desde el punto de vista antibiótico, aunque estos pacientes normalmente son reanimados en la calle y siempre queda la duda de si pues la intubación puede haber sido más o menos aséptica, o no, hay duda, y esa la tenemos siempre, si debemos iniciar una profilaxis antibiótica dirigida fundamentalmente a prevenir la neumonía intrahospitalaria, la neumonía desarrollada, no sé si intra o extrahospitalaria, pero en este sentido no hay ningún estudio que demuestre que la profilaxis antibiótica sea eficaz ni para disminuir la mortalidad ni tampoco para disminuir las tasas de infección, fundamentalmente de neumonía en estos pacientes durante el hospital. Y vamos ahora a la parte más importante de la charla, que es el tema de la hipotermia. La verdad es que el término de hipotermia probablemente ahora mismo esté obsoleto, porque más que hipotermia lo que intentamos hacer es una estrategia de control de la temperatura, fundamentalmente evitar que el paciente tenga fiebre, porque se ha visto que la fiebre es uno de los elementos claves que influye negativamente en el pronóstico del paciente. Este es un metaanálisis que incluía 6 ensayos clínicos con más de 1.400 pacientes, en los que se comparaba la terapia de control de temperatura, no solo hipotermia, frente a no realizar ninguna terapia de control de temperatura. Como veis aquí hay 3 grandes grupos, que es lo que se hizo en este metaanálisis. El grupo de arriba lo que hace es comparar, veis ahí que pone low T, high T. Dentro del low T se refiere a aquellos pacientes en los que la terapia iba dirigida a reducir la temperatura por debajo de 34 grados. Y dentro del grupo high T, aquellos en los que estaban por encima de 34 grados, pero ahí había 2 grupos. Uno en el que se hacía terapia de control de temperatura y otros en los que no. Cuando agrupábamos a los 2 en el mismo grupo, vemos que no había diferencias significativas en el bajo control de la temperatura por debajo de 34 frente a por encima de 34. Sin embargo, cuando separamos esos 2 grupos del high T en aquellos en los que se hacía un control de temperatura mediante técnicas específicas, frente a aquellos que no se hacía, que es este del no target, ahí vemos que sí que había una diferencia, y estoy hablando en términos de supervivencia, a favor del control de la temperatura, a favor de mantener una temperatura por debajo de 34 grados. Y esto se mantiene a los 6 meses, como veis en esta diapositiva, y no solo en tema de supervivencia, sino que cuando analizábamos los resultados desde el punto de vista neurológico, a la alta hospitalaria, vemos que este grupo de mantener la temperatura por debajo de 34 frente a no realizar ningún tipo de terapia de mantenimiento de temperatura iba a favor de la hipotermia. Si os fijáis en el grupo de abajo, este grupo hacían un control de temperatura, pero con un objetivo más bajo, por debajo de 34, frente a un objetivo más alto. En este caso no había diferencias significativas. Y estos datos se basan fundamentalmente en este estudio que aparece aquí, que es el estudio de Nielsen, que incluyó a un montón de pacientes, mucho más que los estudios previos, que es el que analizó, que luego lo veremos, 2 grupos de pacientes en aquellos en los que les bajábamos significativamente la temperatura por debajo de 33 grados o con un objetivo de 33 grados y en otro con un objetivo de 36 grados sin encontrar diferencias significativas. Esto es el resultado neurológico a los 6 meses, que aquí no disponemos de los datos en el grupo que comparaba la temperatura baja frente a ausencia de control de temperatura. En los otros 2 no hubo diferencias significativas con respecto a la situación neurológica. En algunos aspectos prácticos de cómo realizar la hipotermia. En principio se recomienda un inicio precoz, y aquí, aunque lo ha comentado Orbigio ahora, hay una cierta discusión sobre si ese inicio debe ser extrahospitalario o no. Hay quien defiende que no es necesario el inicio extrahospitalario, hay quien defiende que sí,
hay algún grupo de pacientes que se puede beneficiar. Es verdad que hay estudios, como ha comentado antes Servigios, que parece que dicen que mejora el pronóstico con un inicio precoz, y cuando digo precoz me refiero a extrahospitalario, pero la mayor parte están basados en estudios que son estudios observacionales. No hay realmente ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos que he comentado antes sobre hipotermia han comenzado todos a nivel hospitalario. Es decir, eso es algo que está todavía por estudiar, y aunque yo pongo aquí no extrahospitalario, no es una cosa que se pueda tomar de forma dogmática. La hipotermia hay que realizarla tanto en ritmos desfibrilables como en ritmos no desfibrilables, y eso hay un estudio que comentaremos después, porque la mayor parte de los datos que teníamos hasta ahora eran en pacientes que habían tenido una parada cardíaca con un ritmo desfibrilable, pero ya hay un estudio realizado exclusivamente en pacientes con ritmo no desfibrilables con resultados positivos. Respecto a la temperatura, el objetivo es que la temperatura no supere los 36 grados, por lo que comentaremos después. Se debe mantener durante 24 horas aproximadamente y luego iniciar un recalentamiento, y la valoración neurológica se debe hacer como mínimo, y esto es muy importante, a las 72 horas tras alcanzar la normotermia. Hay que poner un catéter vesical o esofágico para el control de la temperatura corporal porque suelen ser los más fiables. Respecto al sistema, realmente no hay diferencias en el sistema que utilicemos con respecto al resultado. Se han utilizado sistemas que son una especie de parches que se ponen en la piel del paciente, hay mantas, algunas controladas con un sistema de refrigeración de agua, otros con sistemas de refrigeración de aire, existen unas máquinas que utilizan un catéter intravascular, pero los estudios que hay realizados comparando las distintas técnicas de hipotermia frente a la convencional, que sería simplemente pasar suero rápido, suero muy frío al paciente en el menor tiempo posible, lo único que han demostrado es que la rapidez con la que nosotros conseguimos la hipotermia es mayor utilizando técnicas, ya sea con circulación de agua, la de los parches, o la técnica con catéteres intravasculares. Y en este caso, el utilizar los catéteres intravasculares parece que es lo más útil a la hora de mantener al paciente dentro del objetivo que nosotros hemos marcado, sea 33 o sea 36 grados, durante el tiempo que estamos realizando la hipotermia. Este es el estudio que os comentaba antes, en el que se comparaban los dos grupos. A un grupo se le llevaba, aquí había pacientes con ritmos desfibrilables y un 20% no desfibrilables. A un grupo se le llevaba hasta una temperatura de 33 grados y al otro se le mantenía con una temperatura de 36 grados. Es decir, en ambos casos se hacía una técnica de control de temperatura. Los resultados de este estudio es que no había diferencias significativas tanto en la mortalidad como el pronóstico neurológico, como veis aquí en esta misma diapositiva. Este es el otro estudio que comentábamos en pacientes con un ritmo no desfibrilable, que como ha comentado antes Servigio, tienen un pronóstico bastante peor que aquellos pacientes que tienen un ritmo desfibrilable. Aquí se analizó, a un grupo se le llevaba una temperatura por debajo de los 34 grados y a otro se le mantenía en normotermia, en torno a los 37 grados. Lo que se encontró en este estudio es que hubo una diferencia significativa en la supervivencia, pero con buena situación neurológica, con un CPC entre 1 y 2, fijaos aquí los porcentajes, 10% en el grupo de hipotermia, que coincide un poco con lo que ha comentado antes Servigio, frente a un 5% en el grupo de la normotermia. La sedación en la hipotermia es fundamental porque el paciente, la mayoría de los pacientes cuando les estamos haciendo hipotermia, comienzan a temblar, y no es que el temblor sea malo, lo que pasa es que nos dificulta, temblor genera calor y nos dificulta conseguir el objetivo de hipotermia. Hay una serie de pautas que eso puede variar en el hospital, pero bueno, en general lo que se utiliza son anestésicos de corta duración, como es el propofol, analgésicos, pero podemos utilizar en principio cualquier fármaco, teniendo en cuenta que si utilizamos, por ejemplo, el midazolam, que es de acción más prolongada, y en estos pacientes puede acumularse y luego nos va a dificultar la valoración neurológica que haremos una vez terminado el tratamiento de control de temperatura. En ocasiones es necesario el bloqueo neuromuscular, pero no siempre es imprescindible. La hipotermia tiene algunos efectos secundarios poco relevantes en general y que no suelen dar problemas, pero hay que conocerlos. Por ejemplo, es frecuente que como consecuencia de una disfunción del túbulo renal haya un aumento de la diuresis, lo cual puede provocar una serie de alteraciones electrolíticas, hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Aumenta un poco el riesgo de infección y aumenta un poco el riesgo de hemorragia, pero no suelen ser relevantes. Por otro lado, necesita unos ajustes de ventilación y puede prolongar un poquito el efecto de algunos fármacos sedantes, y por ello la valoración neurológica se debe hacer a partir de las 72 horas. Cuando hacemos hipotermias a estos pacientes es muy frecuente la bradicardia. La bradicardia suele ser muy bien tolerada y la mayoría de las veces no es necesario tratarla.
Una vez que hemos terminado la fase de hipotermia, que suele durar 24 o 36 horas, comenzamos el recalentamiento. Recalentamiento en general, si es posible, conviene que sea activo, es decir, marcar la temperatura en los aparatos que utilicemos, que nosotros queremos ir consiguiendo para no superar un recalentamiento de 0,25 grados a la hora, que es lo que se recomienda. Y por último, realizaremos una valoración neurológica del paciente. La valoración neurológica es compleja. Muchas veces tenemos que esperar incluso más de las 72 horas que comentamos porque el paciente a lo mejor todavía está bajo el efecto de los anestésicos y se basa en 3 grandes pilares: la exploración clínica, por la presencia de reflejos de tronco, reflejos corneales, reflejos pupilares, un electroencefalograma, los potenciales evocados, hay marcadores bioquímicos como es la enolasa, la proteína S100, aunque ninguno de ellos por sí mismo te puede dar un pronóstico del paciente. El conjunto de todos ellos, junto con una valoración neurológica experta, nos van a ayudar a decidir si ese paciente tiene puede tener un buen pronóstico neurológico o es un paciente en el que incluso nos tenemos que plantear la limitación del esfuerzo terapéutico. Por tanto, como conclusión, podríamos decir que la coronariografía precoz, exceptuando en aquellos pacientes en los que tienen infarto con elevación del ST, no siempre es imprescindible de forma precoz. Hablamos de terapia de control de temperatura en ritmos desfibrilables y no desfibrilables, no tanto de hipotermia, porque el objetivo de temperatura en algunos pacientes a lo mejor puede ser 33 grados, pero en otros, con mantenerles en normotermia y evitar la fiebre, puede ser suficiente. La técnica puede ser variable, cada centro debe utilizar aquella con la que más cómodo se sienta. Es necesario hacer un control frecuente de iones, de gases, durante el tiempo que dura el tratamiento de temperatura. El recalentamiento debe ser lento y la valoración neurológica no hay que tener prisa en hacerla, que esperar al menos 72 horas desde el recalentamiento del paciente. Muchas gracias, Javier, gracias por tu excelente presentación, tu excelente repaso. Tenemos el turno ahora de las preguntas. Recordaros que las podéis hacer a través del chat. Tenemos algunas que nos están llegando, nos pueden llegar también de cualquier forma de comunicación con la SEC que podéis hacer, también vía Twitter, y estamos aquí para contestarlas. Y la primera es para el doctor del Corral. Mira, nos pregunta un médico ecuatoriano cuál es nuestra posición con respecto a la intubación en los pacientes atendidos de forma extrahospitalaria. ¿Intubación o manejo con bolsa o mascarilla? ¿Qué recomiendas? Depende de la experiencia, de la situación. Tú mismo lo has dicho, claro, obviamente, ¿no? Si no se tiene experiencia hay que utilizar un dispositivo supraglótico, pero si se tiene experiencia, obviamente la intubación es el gol estándar, ¿no? Si la intubación es el gol estándar en el medio hospitalario, ¿por qué no lo va a ser en extrahospitalario? Yo siempre ante estas discusiones absurdas sobre si esto es bueno en el hospitalario o no lo es en el extrahospitalario, sí me han parecido unas discusiones que no se han basado en nada, ¿no? Y la mayoría de esos estudios están hechos en medios anglosajones donde no hay médicos en la escena, ¿no? Si tenemos la experiencia suficiente, si los médicos que hay en el extrahospitalario conocen perfectamente la técnica, obviamente hay que hacer una intubación orotraqueal porque es el método de aislamiento de la vía aérea más adecuado, ¿no? Eso, ninguna duda. Sí, obviamente no se tiene experiencia, lógicamente hay que procurar un aislamiento de la vía aérea seguro, ¿no? Sí, y eso se puede hacer con un dispositivo supraglótico, pero siempre teniendo en cuenta que nos puede dar alguna complicación más de la que nos da una intubación traqueal definitiva, ¿no? Luego hay varias preguntas con respecto a la calidad de la reanimación y es algo que yo siempre me he preguntado. Yo atiendo a pocas paradas, afortunadamente no hago guardias de hace unos cuantos años, pero atiendo a muchísimos pacientes que han tenido una parada cardíaca. Nosotros llevamos 1.500 pacientes que llevan un desfibrilador, que lo seguimos en home monitoring, y nosotros revisamos una media de 5 fibrilaciones ventriculares a la semana. Eso son un montón. Llamamos a los pacientes, vemos qué ha pasado con ellos. Claro, un desfibrilador es un dispositivo que le va a dar un choque en 8 segundos. Nada se compara a eso. Nos hemos encontrado con algún caso que hemos llamado a la familia cuando el paciente estaba muerto y la familia no lo sabía. Y dice, no se ha despertado, no se ha despertado. Hemos visto un episodio que ha pasado a las 2 de la mañana y el desfibrilador no ha sido capaz de sacarlo, ¿no? Y eso, también hemos visto muchos enfermos atendidos por los sistemas de emergencias o por un testigo, y es muy difícil, cuando tú recibes un paciente y analizas la RCP, saber qué va a pasar con él. Yo creo que hay pocas cosas en medicina que estén tan bien estandarizadas como la formación en RCP. Sabemos el ratio de alumno por profesor, por maniquí, el tiempo de actividad, el tiempo de refresco. O sea, las guías del ILCOR nos dicen, del RC en este caso, cómo formar. Pero luego en práctica clínica yo he visto unas reanimaciones manifiestamente mejorables con unos resultados excelentes. Es muy difícil anticiparte a esto y me pregunto yo a veces si el poner
un estándar tan alto a todo el mundo es bueno. Es decir, está claro que un profesional que trabaja en una ambulancia, en una unidad de excelencia como el SAMUR, pues cuanto mejor esté formado, mejor. Y cuanto mejor tenga ese feedback, mejor. Pero el mensaje que le demos yo, que me gusta dar a la población, es que es mejor hacer algo que no hacer nada. Sí. Si lo puedes hacer excelente, es magnífico, pero haz algo. O sea, no te quedes parado. Hazlo, aunque sea así, yo qué sé, haz algo. Por eso las guías desde 2010 hablan de Lonely Hands, ¿no? O sea, intentar, lo importante es mantener las compresiones con las mínimas pausas, ¿no? Yo creo que hay una diferencia fundamental de supervivencia, es si el paciente ha tenido un buen masaje, ha tenido un mal masaje, ¿no? Nosotros, afortunadamente, dado que tenemos la analítica en la escena, y ahora tenemos ya, algún estudio va a salir publicado en breve, en el que hemos comparado los parámetros metabólicos en función de quién fue el primer reanimador. Hemos comparado los parámetros en función de que el primer reanimador sea un policía, un sanitario o uno al que le decimos da masaje desde el teléfono y te lo da de aquella manera, ¿no? Diferencias impresionantes, ¿no? En el pH, etcétera, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo de parada. O sea, pH a 5 minutos de tal. Por supuesto, con una regresión que ajuste en función todas las de variables edad, confusoras que puedas encontrar. Etcétera. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y el hecho de tener unos parámetros que te controlen la calidad de la parada cardíaca es fundamental, ¿no? O sea, nosotros cuando ponemos a nuestros técnicos a hacer masaje cardíaco, o nosotros mismos cuando lo hacemos, nos ponemos delante el Quality CPR, el monitor o por la oximetría cerebral, o la misma calnometría, pueden servir para los que no tienen estos otros dispositivos. Ellos tienen que trabajar subiendo la calnometría, y no es que lo están haciendo mal. También es cierto que en cuanto él empieza a dar el masaje, en cuanto pasa 1 minuto y medio, 2 minutos, aquello empieza a descender todos los parámetros. Es clarísimo, ¿no? O sea, todavía no podemos monitorizar, ojalá lo pudiéramos hacer como la unidad de cuidados intensivos, no podemos monitorizar realmente con un catéter arterial cerebral, ver cómo está llegando al cerebro, qué tensión arterial tiene, que sería lo definitivo, ¿no? El cerebro, la realidad a través del oxímetro cerebral, más o menos de aquella manera, pues un poco podemos apreciarlo, pero las diferencias en cuanto a supervivencia, primero a recuperación del pulso, en unos y otros pacientes en los que son bien dado el masaje, no son abismales, ¿no? Y para nosotros además, bueno, para las guías es una evidencia tipo 1, que no os lo es ni la adrenalina, que no lo es más que la desfibrilación y el masaje cardíaco, ¿no? Yo creo que en eso no hay discusión, y hay que dar masaje cardíaco correcto, y correcto me refiero a la frecuencia adecuada y con la compresión adecuada, ¿no? Porque es verdad, y también nos ha pasado a nosotros, que hay mucha iatrogenia, ¿no? Cuando el paciente empieza a sangrar por causa de la compresión cardíaca demasiado vigorosa, como dicen los americanos, ¿no? Pues realmente se ha acabado en esos momentos la reanimación, ¿no? Digamos que está bien estandarizado, 5 a 6 centímetros de profundidad, no más de 120 de velocidad, porque a partir de 120 bajan los niveles inmediatamente de oximetría, calnometría, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Que no conseguimos el llenado cardíaco adecuado, ¿no? Yo creo que en eso no hay, y hay que invitar a que la gente se entrene para que esto lo haga correctamente, ¿no? Hay alguna otra pregunta también aquí de la valoración neurológica, ¿no? Y es un tema que hemos tratado alguna vez. Qué difícil es hacer una valoración neurológica cuando tienes el enfermo en el hospital, ¿no? El paciente ha recuperado el pulso, ha venido con pulso desde la UBI móvil, nos lo han dejado ahí con una tensión aceptable, nosotros empezamos a tratarle y entonces tenemos que hablar con la familia y explicarle un poquito, y nos pregunta, doctor, ¿qué va a pasar? Qué difícil es esto, ¿eh? Yo creo que ahí la clave, y eso lo hemos ido aprendiendo precisamente por pacientes que inicialmente dábamos casi por desahuciados y te lleva sorpresas. Lo mismo que has comentado tú con el masaje nos ha pasado, porque claro, lo primero, una vez que llega el paciente al hospital, lo primero que preguntamos nosotros es ¿cuánto tiempo ha estado el paciente sin ningún tipo de reanimación? Y esa es la primera pregunta que nadie te sabe responder, porque claro, se basa normalmente en información que te da la familia, si es que ha habido algún testigo, y claro, la familia está tan nerviosa que un segundo le parecen 5 minutos. Entonces, eso ya, a partir de ese primer dato, a la hora de tratar de establecer el pronóstico del paciente, yo creo que es erróneo. A priori, un paciente que llega al hospital y que ha recibido una reanimación, no sabemos en qué momento, pero que han sido capaces de recuperar el pulso, yo creo que deberíamos tratarlo a todos por igual. Y la valoración neurológica se debe hacer tarde,
Es decir, una vez que nosotros hemos llevado a cabo todo el proceso que he comentado en la presentación, esperar como mínimo, como dicen las guías, pero incluso probablemente un poco más en algunos casos, 72 o más días, 4 o 5 días, porque a veces te lleva sorpresas. Es verdad que pasado ese tiempo, una vez que el paciente está ya sin ningún efecto sedante ni nada, hay una serie de parámetros, por ejemplo, la ausencia de reflejos pupilares, la ausencia de reflejos corneales. Esos son datos que se pueden obtener a la cabeza del paciente y aunque es verdad que son poco frecuentes, si te los encuentras son muy específicos. Ese paciente tiene probablemente un pronóstico infausto. Los pacientes con un electroencefalograma que están con un estatus mioclónico, un estatus convulsivo prácticamente constante, esos pacientes van a ir mal. Pero luego la mayoría de los pacientes tienen algún dato de mal pronóstico, pero otros datos que incluso los neurólogos, los neurofisiólogos no son capaces de decírtelo. Y eso es una cuestión de tiempo. A medida que va pasando el tiempo, si el paciente al cabo de 5 o 6 días tú ves que no hay evolución ninguna, la probabilidad de que ese paciente salga bien neurológicamente, pues evidentemente cada vez es menor. Pero yo creo que ahí la enseñanza es, una vez que el paciente llega al hospital, nosotros debemos tratarlos a todos por igual, aunque tengamos evidentemente nuestras dudas de cuál va a ser el pronóstico de cada uno de ellos, y hacer la valoración neurológica una vez que hemos aplicado todas las medidas que sabemos que pueden mejorar el pronóstico neurológico. Con respecto al tiempo de parada, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Nunca sabemos el tiempo que ha estado parada. Por eso nosotros hemos utilizado como parámetro, como reloj, un reloj metabólico, ¿no? El pH, sí. Para nosotros es fundamental, ¿no? Si nosotros cuando llegamos el paciente tiene 7,20 de pH, es una maravilla. Se acaba de parar hace un minuto, ¿no? Porque muchas veces cuando el paciente piensa en los familiares que se para o los alertantes, realmente a lo mejor está todavía 3 o 4 minutos, le sigue latiendo, eso es maravilloso para él, y cuando llegamos nosotros a lo mejor solo lleva 2 o 3 minutos de parada, por lo cual creo que sería muy útil que todos empezaran a implantar ahora los analizadores que hay en la calle, que no son de química seca, sino que tienen electrodo platino como los que hay en cualquier hospital. Son muy sensibles y específicos y te dan una idea muy aproximada del estado metabólico de ese paciente cuando llegue. Si hay que coger con la primera, cuando la enfermera coge la primera vía, aprovechar que eso no hace falta 1 centímetro cúbico y en 3 minutos te da el primer parámetro, y eso les puede ser a los intensivistas, a los cardiólogos, realmente muy útil, porque parten de un estado inicial que ya tienen un parámetro objetivo, ¿no? No es lo mismo, bueno, creemos que 6-7 minutos o 10 o 12 o 1, mira, tenía un pH de 7,20, no puede el hombre haber estado parado mucho tiempo, ¿no? Yo que soy mayor, la conclusión que saco de esto es que en los primeros 4 días nunca te mojes y no des un pronóstico demasiado negativo porque te puedes lucir. Sí. Eso es así. Hay que ser prudente, como dices tú, y esperar 3, 4 o 5 días antes de matar al enfermo, un enfermo que a lo mejor no se muere y que sale andando del hospital y llamando por tu nombre. Viri, has dicho una cosa muy interesante de los datos bioquímicos en el lugar de la parada. ¿Cuántos servicios de emergencia se están haciendo eso? ¿Hay trabajos en marcha? ¿Esto cambiará las guías en 2 años? ¿En 5? Yo espero que sea el inicio tal. Una gran revista como el Critical Care nos lo ha aceptado, ¿no? No ha sido cualquiera, ¿no? Yo pienso, ahora mismo en España ya hay otros 3 servicios de emergencia que acaban de incorporar el analizador. Mira, precisamente mañana vamos a hacer una jornada, es la primera jornada nacional de analítica en emergencias, de cara un poco a difundir las bondades del manejo de determinadas patologías con analítica en la escena. Por ejemplo, en el trauma, nosotros no manejamos ya al paciente traumático con tensión arterial y frecuencia cardíaca. Yo creo que ya han pasado unos cuantos años como para que sepamos que el primer lactato, el primer exceso de bases es absolutamente concordante con el pronóstico y con el estado tal. Por lo tanto, yo pienso que sería impensable que en un servicio de urgencias a un paciente que llegara traumático no le hiciera una analítica. Del mismo modo, para mí es impensable en estos momentos, teniendo las posibilidades, no hacerle un análisis que tarda 2 minutos en salir a cualquier paciente crítico, ¿no? Yo creo que esto, evidentemente, ya tenemos en las guías las 5H y las 5T, y te dice, bueno, en los casos de hiperpotasemia, hipopotasemia, acidosis, alcalosis y tal, trátelo y tal y cual, pero no te dicen cómo, ¿no? O sea, es increíble, yo siempre lo he visto en las 5H y las 5T, y bueno, esto cómo es, ¿no? Pero yo creo que si ya empieza a haber estudios, ya empieza a haber datos, si hay otro estudio coreano que también ha salido en este sentido, ¿no?
que se empiezan a salir estudios proporcionando esa asociación como variable independiente de la recuperación neurológica, que no de la red del ROX, ¿no? Porque realmente no es tan asociado al ROX como lo es al final. Lo importante es que ese paciente, claro, sí que está asociado el pH inicial a la recuperación neurológica, el cerebro sigue estando perfundido, ¿no? Más que al ROX, que depende seguramente de otros factores. Te puede ayudar sobre todo lo que has dicho tú, ¿no? Claro, valorar el tiempo de reanimación, porque eso es algo que es un poquito un estándar y que nos ha quedado ahí, que es como un mantra, ¿no? Un mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, pero qué pocos estudios, qué poca consistencia tienen esas recomendaciones. Otra pregunta que nos llega de Esther: ¿cómo decidimos hoy en día hipotermia, normotermia, luchar contra la fiebre? A ver, ¿cómo? Porque para los que no son expertos, yo creo que el resultado de los últimos estudios nos deja un poquito descolocados. Es que esa pregunta ahora yo te puedo dar mi opinión, pero evidentemente Eso es lo que queremos, tu opinión. No se basa en ningún estudio, porque lo que hay publicado es poco. De hecho, ese estudio que he comentado antes, que comparaba el grupo de 33 grados frente al grupo de 36, se hicieron análisis por subgrupos para intentar ver en cuáles merecería la pena irnos a una temperatura más baja y en cuáles no. No llegó a ninguna conclusión. Pero sí es verdad, yo la recomendación que podría dar es, sabiendo que la valoración neurológica inicial es compleja, pero es verdad que hay pacientes que tú cuando los empiezas a valorar, ya sea porque a lo mejor le has hecho un TAC craneal antes de ir a la coronariografía, así que está indicado, o antes de empezar el tratamiento de hipotermia, y hay datos que tiene edema cerebral. Si el paciente te comentan los de los servicios de emergencias, oye, pues ya sea por los datos que tenéis analíticos, este paciente parece que lleva más tiempo parado del que nosotros sabemos, quizá ese paciente sea el que se beneficie de ir a una temperatura más baja. Es decir, la hipotermia lo que hace es tratar de revertir todos esos mecanismos fisiopatológicos, o al menos de ralentizarlos para evitar el daño neuronal irreversible. Entonces, es por sentido común, dices, hombre, pero si yo bajo la temperatura un poco más, es posible que consiga que esos mecanismos detenerlos de una manera más rápida o al menos más eficiente que si yo me limito simplemente a que el paciente se mantenga con una temperatura normal. Y quizá aquellos pacientes que tienes la sospecha de que, bueno, pues han sido reanimados porque había una persona cerca que ha hecho un masaje cardíaco adecuado, porque por los datos del pH o tal se supone que ese paciente no tiene, a lo mejor en ese paciente puede ser suficiente mantener unos niveles de temperatura de normotermia, simplemente evitar la fiebre. Yo creo que eso podría ser una recomendación, pero repito, es opinión mía, no hay ningún dato para... Yo quería hacer un comentario sobre el estudio de Nielsen, ¿no? Un estudio que destrozó completamente toda la dinámica que teníamos todos con respecto a la hipotermia. Un estudio en el que el diseño era en la prehospitalaria poner 2 litros de suero fisiológico frío, ¿no? Obviamente jamás nosotros lo hubiéramos puesto, eso no es una barbaridad absoluta en los pacientes que ya de por sí tienen el corazón con una insuficiencia cardíaca tras la parada, poner 2 litros, ¿no? Y para mí el problema de aquel estudio fue el método y no el concepto en sí, ¿no? Nosotros cambiamos el método de enfriamiento, que empezamos también con sueros, no a tanta cantidad, pero con sueros, y ahora hacemos enfriamiento con los parches externos que ha comentado el doctor, ¿no? Creo que aquel estudio tuvo ese problema, ¿no? El método de enfriamiento, ¿no? Nosotros nunca hacemos hipotermia en pacientes inestables, nuestro procedimiento es en pacientes estables hemodinámicamente y con esa sospecha de posible beneficio neurológico, ¿no? Yo creo que en estos casos está bastante demostrado que la hipotermia no solo no es mala, sino que puede ser buena. Yo creo que con eso, con el que puede ser buena, puede ser suficiente, ¿no? El estudio que nos hicimos nosotros, evidentemente, como le he dicho, es un estudio observacional, aunque eran casos y controles y tal, y salió significativo, pero realmente para nosotros fue muy importante saber que en todos los casos se hacía hipotermia, y que en aquellos en los que adelantábamos la hipotermia simplemente 1 hora y media, 2 horas, conseguíamos por lo menos los mismos resultados, sino un poco mejores. Yo creo que hay que seleccionar al paciente, estoy totalmente de acuerdo con él, y ahora me refiero al medio extrahospitalario, de proporcionarle hipotermia, no con sueros fríos, ¿no? Porque le produces una sobrecarga que sin duda, y nosotros lo hemos visto en muchos de los casos, tuvimos que suspenderla porque metíamos al paciente en fallo, ¿no? Pero con una adecuada selección de pacientes y con el método adecuado. Nosotros no podemos tener el catéter, ojalá, ¿no? Eso es una cosa que si lo tuviéramos lo pondríamos constantemente, ¿no? Porque eso sí que realmente produce muy pocas complicaciones a nuestro nivel, ¿no? Pero creo que
hay que seguir apostando por la hipotermia. En los últimos estudios del ritmo no desfibrilable nadie lo hubiera pensado, desde aquel New England de 2004, que en el no desfibrilable hubiera pasado esto, ¿no? Yo creo que hay que seguir apostando, ¿no? Pero fíjate, el estudio de Nielsen, ya han pasado 7 años, es un New England y no ha sido replicado. Cambió la tendencia completa. Bueno, ha habido unos estudios australianos y trajimos... Sí, pero pequeños, o sea, no llegan a ese nivel, ¿no?, del estudio de Nielsen. Era un estudio fundamentalmente australiano, de los servicios de los hospitales australianos que dejaron de hacer hipotermia. Quedaron solo 3 que siguieron haciéndolas, que no creyeron en el estudio. Eran buenos. Y eran excelentes. Y trajimos aquí, si recuerdas, aquella intensivista australiana que nos contó en aquellos 3 que siguieron haciendo hipotermia, los resultados fueron, etcétera, con respecto a los que dejaron de hacerlo. Sí, pero ese estudio merecería haber sido replicado. Claro. Ese debería haber sido probablemente en otras condiciones, con otros métodos de hipotermia. Merecería, no lo fue. Bueno, una pregunta clásica para ti, Viri. ¿Cómo queda el boca a boca? Atención extrahospitalaria. Clásica, ¿eh? Falcilla. En el primer respondiente, en contra, absolutamente. En contra, absolutamente. No ¿En un profesional? En un profesional, tampoco. Yo no daría nunca boca a boca por la disminución de las compresiones. Nosotros lo vemos con la RCP de calidad. ¿Con 2 profesionales? Hay que parar la RCP, o sea, nuestra obsesión es no parar nunca de dar masaje. Obviamente, cuando al paciente le estás dando ambú... Están oyendo los de las guías, que se conectan todos. Es igual. Cuando al paciente le estás dando ambú con un oxígeno suficiente, puede merecer la pena. Con un 18% de oxígeno que le das con un boca a boca, yo creo que no merecen perder el nivel de tensión arterial media que consigues en el cerebro. Yo creo que en eso estuvieron muy acertados en las guías. Yo podría estar de acuerdo con él, pero no lo voy a decir porque yo soy más político que Viri, no vengo de amarillo y yo me quiero llevar mejor con los de las guías. Bueno, para terminar un poquito, un comentario, Javier. Solo una cosa, porque lo que no quiero es que quede con el tema de la hipotermia o del tratamiento dirigido al control de la temperatura. No es necesario tener herramientas muy sofisticadas para hacerlo, es decir, cualquier centro puede hacer hipotermia. Evidentemente, el hacerlo de una manera más rudimentaria te va a costar más, te va a requerir más empleo, pero nosotros en nuestro hospital ahora tenemos una máquina, pero se lleva haciendo hipotermia a tiempo y se hacen con mantas, se hacen con las enfermeras, en los casos en los que creemos indicado hemos utilizado los sueros cuando no eran pacientes que tenían disfunción ventricular, porque tenemos el eco y lo podemos mirar. Es decir, que utilizando métodos rudimentarios se ha hecho hipotermia con buen resultado, es decir, que se puede hacer, que no es necesario disponer de grandes elementos. Bueno, completamente de acuerdo. Y para terminar un poquito, quiero sacar un poquito comentarios sobre el ECMO. El ECMO extrahospitalario, el ECMO intrahospitalario, el ECMO es muy útil, el ECMO precore en la parada, porque, no sé, que el ECMO está de moda un poquito. Vosotros habéis tenido ECMO, tenéis ECMO. Yo creo que es de los pocos sistemas de emergencias en el país, servicios de emergencias que tiene un ECMO en la calle, ¿no? Y hay pocos sistemas de emergencias que lo tengan realmente de manera operativa, como lo ha tenido el SAMUR, como lo tiene el SAMUR. ¿Cuál es tu experiencia con el ECMO? ¿Eres muy defensor del ECMO? ¿Crees que es muy útil? ¿En los casos ha sido realmente un avance? ¿O a veces hay gente ahí que lo pone un poco porque nuestra experiencia es muy corta, 9 casos en los que nosotros estamos en la curva de aprendizaje, no somos expertos en canalizar, no somos expertos perfusionistas, estamos aprendiendo. Yo decidí el implantar la ECMO aquí en el SAMUR, empezar esto, porque estuve en París con el doctor Lambot, que es el que instauró la ECMO prehospitalaria y tiene unos resultados excepcionales, ¿no? Hasta el punto de que en sus últimas publicaciones el 30% de los pacientes a los que aplica ECMO tienen supervivencia neurológica correcta, buena, CPC-1-2, ¿no? Estamos hablando de gente que iba a dejar morir, no estamos hablando de ponerse en la parada cardíaca, sino de aquellos que después de 25 o 30 minutos de maniobras habituales no dan resultado y le pone la ECMO. En algunos casos con una media de tiempo de 90 minutos, lo cual nos dice mucho, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible que a alguien le pongan la ECMO, se la instauren por encima de los 60 minutos, están dando masajes cardíacos y ese hombre tenga recuperación neurológica? Algo estamos haciendo mal con las guías, ¿no? ¿Quién ha hecho unas guías diciendo que a los 30 minutos hay que dejar de animar? Porque el cerebro ya casi seguro está muerto. Efectivamente, yo no lo he entendido jamás eso, ¿no? Entonces, creo que la ECMO requiere de un equipo muy entrenado. En este momento todavía no lo somos nosotros, ¿no? Requiere de una experiencia previa, pero los resultados están ahí. Afortunadamente ha habido una vanguardia, que en este caso es el SAMI de París, solamente el SAMI de París, no el resto de Francia, que tiene ya más de 2 centenares de ECMOs, que tiene unos resultados correctos
y que te demuestra que pacientes con los que han estado más de 60 minutos dando masaje cardíaco, les ha puesto la ECMO y se han recuperado sin secuelas. Y bueno, estamos dejando cerebros vivos con corazones muertos en la calle tapados con una manta, ¿no? Eso es lo primero que te tienes que pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Realmente no tenemos que luchar más por estos pacientes, tenemos que tener otros parámetros que nos digan en la calle si hay que seguir luchando, ¿no? Un poco eso es la idea que tenemos, ¿no? Con todo esto de la analítica, etcétera, incluso con la ecografía, ¿no? Nosotros nos ha sorprendido mucho, después de muchos años de utilización, de que las actividades eléctricas sin pulso prácticamente no existen. O sea, la mayoría de esos pacientes tienen contracción cardíaca pequeña, inefectiva, sí, pero que luego le pones un vasopresor y le ayudas, ya no tienes que seguir haciendo masaje o taparle con una manta, que es lo que se hacía hasta ahora, ¿no? Yo creo que tenemos más métodos que los arcaicos de toda la vida como para poder dar más oportunidades a los pacientes. La ECMO, sí, bien entrenados, con eso yo creo que sí, pero todavía falta. ¿Y en el hospital, Javier? ¿Tú, con tu experiencia en ECMO en parada? Yo no soy precisamente un gran defensor del ECMO en parada, pero por los resultados que hemos tenido. Probablemente todo, como en medicina, es seleccionar bien al paciente al que se lo vas a hacer. Empezamos en ECMOs que hemos utilizado a veces, y ya no te hablo ni siquiera incluso en parada, sino en enfermos en una situación catastrófica, pues la verdad es que el resultado en general no ha sido bueno. ¿La ponemos tarde o se la ponemos al candidato inadecuado? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que lo hemos tenido malos resultados cuando se ha hecho, ahora hemos ido aprendiendo y la hemos puesto al paciente que no era el adecuado y la hemos puesto tarde. Y en los dos casos el resultado ha sido malo. Entonces yo creo que hay que seleccionar bien a qué paciente se la vas a poner. Pues probablemente esa decisión sea mucho más complicada en el caso de Hervigio que en la nuestra. Y luego hay que ir precozmente. El paciente que está ya en una situación de fallo multiorgánico no tiene sentido ponerle una ECMO. Bueno, pues con esta discusión y con esta impresionante declaración de autocrítica vamos a terminar. Voy a agradecer a Hervigio y a Javier por su increíble contribución a esta mesa del E-Cardio sobre muerte súbita. Recordaros que los contenidos están disponibles hasta el 1 de abril, pero que si queréis la acreditación, hasta mañana viernes a última hora del día. Gracias a todos y esperamos vernos pronto en otra sesión de E-Cardio.